Mis más cordiales saludos a todos. Mi nombre es Ramón Emilio Rivera y soy uno de los docentes que forma parte del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad Central del Este. En esta revisión o en este tópico vamos a dar una introducción a lo que corresponde al desarrollo embriológico, bien, del sistema nervioso. Desde varios ámbitos, bien, vamos a ver algunos tópicos generales de cuáles son las estructuras de manera general, pero por sobre todo eso tenemos que conocer cuáles son los elementos de donde deriva cada estructura y cuáles son los problemas o los defectos que pueden tener durante este desarrollo para un posterior debate conocer de manera general cuáles son las estructuras que pueden verse afectadas por trastornos metabólicos, deficiencias enzimáticas, e incluso el uso de algunas sustancias. Bien, importante conocer que el origen del sistema nervioso central de manera general viene de lo que va a ser el ectodermo embrionario. Recordamos que tenemos tres placas principales o tres capas principales de donde derivan todos los tejidos del sistema del organismo, que son endodermo, mesodermo y ectodermo. Es importante, y ya imagino los que tuvieron quizás anatomía 2 conmigo, hablamos mucho del mesodermo embrionario y de todos los tejidos que derivan directamente de él y con su clase correspondiente a anatomía, pero todo tejido que corresponda al sistema nervioso que derive directamente de lo que es el ectodermo tiene relación directa o indirecta, bien, con lo que es el sistema nervioso. Desde el punto de vista general, en lo que concierne al sistema nervioso central, que es lo que más nos importa realmente a nosotros, tenemos que tener en cuenta que se origina directamente de lo que es la placa neural, bien, aproximadamente en la tercera semana de la gestación. Esta placa neural tiende a formar unos pliegues, bien, denominados pliegues neurales, que son estos bordes que se deslizan hacia arriba, formando en el centro lo que conocemos como surco neural, bien. Estos surcos neurales, posteriormente, a nivel aproximadamente cervical, tienden a cerrarse de esta forma, pero no del todo completo. Vamos a verlo en unas imágenes más adelante, donde estos señoritos se empiezan a cerrar en forma de zipper, tanto cefálica como caudalmente, bien, para posteriormente dejar unos poros abiertos que son neuroporo craneal y neuroporo caudal, que permiten el paso incluso del líquido cefalorraquídeo en este proceso. Todos estos elementos que se desarrollan a partir de las estructuras que tenemos acá, ectodermo, placa neural, cresta neural, de cada uno de ellos, tubo neural, derivan elementos muy específicos que forman parte del sistema nervioso central y otras estructuras que están o forman parte del sistema nervioso, pero no se encuentran dentro del mismo sistema nervioso central, como podremos ver después con la cresta neural, que está por fuera del tubo neural, pero esta señorita también forma parte del sistema nervioso, desde el punto de vista, bien, del neurodesarrollo. Bien, ahora bien, como mencioné anteriormente, vamos a tener lo que es la placa neural, que se forma aproximadamente en la tercera semana. Aquí dice específicamente 19 días. Esta placa neural que tenemos acá se desdobla y forma lo que es el surco neural. Este surco neural luego se sella o se cierra. Prácticamente este proceso se le llama neurulación, donde se cierra, la porción se llama somita, se va terminando de sellar prácticamente en forma de zipper, proyectándose en vía opuesta, bien, cefálica y caudalmente, para dejar dos pequeños orificios, tanto en la porción superior, neuroporo anterior, como neuroporo posterior, que permite el paso, como mencionaba, del líquido cefalorraquídeo subyacente. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué?
porque hay algunos defectos, como los defectos de la neurulación o del tubo neural, que veremos más adelante, que tienen relación directa con el cierre de estas estructuras. Cuando hay un cierre prematuro o una ausencia del cierre de estos neuropolos, vamos a tener algún tipo de malformación en el sistema nervioso central. Y es bueno tenerlo siempre en consideración. Ahora bien, de estos elementos que acabamos de mencionar, directamente del ectodermo, vamos a tener las capas principales que derivan del ectodermo, que serán el ectodermo superficial, el tubo neural y la cresta neural. Bien, del ectodermo superficial derivan algunos tejidos intermedios que forman parte del epitelio y glándulas o tejidos, glándulas sudorípadas mamarias, que forman parte del sistema nervioso central, pero que están muy por fuera, bien, de lo que realmente es el sistema nervioso. Es como si derivara más directamente del ectodermo que de la placa neural o cualquier tipo de estructura relacionada, bien. Vamos a tener otros elementos, como van a ser las del tubo neural, que son las que vamos a trabajar directamente el día de hoy, donde derivan encéfalo y todos sus elementos, médula espinal, eso es spinal cord. Vamos a ver glándula pituitaria posterior, glándula pineal, tiene mucha relación con el sueño, y lo que es la retina. Vamos a tener entonces también la cresta neural, que va a ser el tejido nervioso que se encuentra fuera prácticamente del sistema nervioso central, y otras estructuras relacionadas. Tendremos las neuroglias, vamos a ver después, células de Schwann, tienen que ver con mielina, pía madre y aracnoide, que son las denominadas en conjunto las paquimeninges. Bien, surco aórtico pulmonar del septum, endocardial cushion, eso tiene que ver con el surco interventricular, o mejor dicho, surco atrioventricular. Bien, eso tiene que ser o tenerlo muy en consideración, porque la ausencia del desarrollo de estas estructuras pueden traer algunas malformaciones congénitas. Dependiendo con quién hayan dado teoría, conocerán la transposición de los grandes vasos, las fístulas o defectos interventriculares, problemas con el desarrollo de algunas válvulas y demás. Y que algunos medicamentos están uno que otro asociados a estas estructuras. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente nos importa a nosotros en este momento? Directamente las estructuras del tubo neural. ¿Cuáles elementos tenemos en el tubo neural? Lo primero que tenemos que tener en cuenta con referente a esto es que el tubo neural lo vamos a dividir bien en vesículas primarias y las vesículas secundarias. Y que de cada una de estas mismas, tanto de las vesículas primarias como de las secundarias, vienen elementos muy específicos. Las vesículas primarias van a tener, número 1, al prosencéfalo, que se corresponde con el neuropolo anterior. Vamos a tener al mesencéfalo, que se corresponde con el neuropolo medio, y al rombencéfalo, que se corresponde con el neuropolo posterior. De cada uno de estos elementos derivan entonces las vesículas secundarias. ¿Cuáles son las vesículas secundarias? Las que vemos directamente acá. Serán del prosencéfalo, vesícula primaria, tenemos vesículas secundarias que serían el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo deriva directamente el mismo mesencéfalo, y del rombencéfalo deriva directamente lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. De la porción caudal, y aquí lo voy a mencionar, de lo que es el neuropolo posterior o el mielencéfalo, para ser muy específicos, deriva lo que es la médula espinal. O sea que la médula espinal es una continuación, bien, de la porción terminal de lo que es el neuropolo posterior. Ahora bien, tenemos telencéfalo y vamos a describir cada una de las estructuras. Las primeras porciones que derivan
directamente de lo que es el prosencéfalo, son conocidas como telencéfalo, bien, telencéfalo y diencéfalo, lo que parece un Mickey Mouse. El telencéfalo está íntimamente relacionado con el desarrollo de los hemisferios cerebrales, ¿bien? O sea que los hemisferios cerebrales, en conjunto con otros elementos como serán núcleos basales, las vesículas que están dentro de ellos, que eso vamos a dejarlo para líquido cefalorraquídeo, bien, van a desarrollarse a partir de lo que es el telencéfalo. Bien, la segunda porción del prosencéfalo, que es el diencéfalo, bien, también conocido de manera general como cerebro medio, tiende a desarrollarse primero que la corteza cerebral incluso, pero luego con el desarrollo directamente de los hemisferios cerebrales termina acaparando todo lo que es el diencéfalo. Van a ser un grupo de elementos que se encuentran dentro, bien, o en medio de lo que va a ser los hemisferios cerebrales, bien, que van a estar formados directamente por quienes: hipotálamo, tálamo, epitálamo y el subtálamo. Estos cuatro elementos que tenemos acá son los que conocemos como diencéfalo y que se originan directamente del diencéfalo y que están acaparados en su totalidad por lo que sería ¿quién? Los hemisferios cerebrales. A tener en consideración, es importante luego, cuando hablaremos directamente sobre líquido cefalorraquídeo, vesículas y demás, conoceremos que este mismo diencéfalo está o delimita, mejor dicho, bien, lo que son las paredes del tercer ventrículo, para que lo tengan en cuenta. Luego los iremos detallando poco a poco. Luego el diencéfalo, y vamos a desarrollar los demás elementos, tendremos el mesencéfalo metencéfalo y mielencéfalo. ¿Por qué es importante? El mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo tienen una íntima relación con lo que es el tallo del encéfalo. El tallo encefálico o el tronco del encéfalo prácticamente es el que se encarga de las actividades primitivas del sistema nervioso, ¿bien? Como sería regulación de la respiración, de la frecuencia cardíaca, o sea que usted pudiera tener una lesión a nivel cortical significativa y pudiera mantenerse en un estado vegetativo porque el tallo del encéfalo prácticamente tiene unos núcleos que se encargan de regular esas funciones, donde se originan también de la misma manera los pares craneales del tercer a 12º par craneal. Bien, también a regulación en la actividad de los movimientos, como va a ser el cerebelo. Pero, venimos con lo siguiente. El tallo del encéfalo lo trabajaremos ahora en el primer parcial, pero con otros tópicos muy específicos. ¿Qué quiero que sepan? Que el pliegue mesencefálico directamente se corresponde con ¿quién? Con esta estructura que tenemos acá, que sería el mesencéfalo. Y se lo voy a ir delimitando. Esto que tenemos acá es el mesencéfalo. Del pliegue mesencefálico nace directamente el mesencéfalo. De el metencéfalo emerge de manera directa lo que va a ser el puente o protuberancia. Aquí tenemos el surco bulbo, médulo pontino o bulbo protuberancial. Esto es puente.
o protuberancia, que procede directamente del metencéfalo, en conjunto con lo que es el cerebelo, y la protuberancia o puente, emergen directamente ¿de quién? De lo que es el metencéfalo. Y por último, vamos a tener la médula o médula oblongada o bulbo raquídeo. Y aquí hago un acápite. Tenemos el concepto de médula espinal, que fíjense que en inglés es spinal cord. Cuando nosotros utilizamos el concepto de médula, recuerden que siempre vamos a hacer referencia al bulbo raquídeo o a la médula oblongada, o sea, a esta estructura que tenemos acá. De lo contrario, si vamos a utilizar o vamos a hablar de la médula ósea, por ejemplo, médula ósea, o de la médula espinal, tenemos siempre que utilizar el apellido médula ósea, médula espinal. Pues cuando vayamos desarrollando el contenido, vamos a ver que a los síndromes que están asociados a la médula espinal se les llaman síndromes de la médula espinal. Más a las lesiones que se encuentran en la médula oblongada se le denominan síndromes medulares. Bien, pues por sí sola el concepto de médula hace referencia a esta estructura anatómica. Y es bueno que lo tengan en cuenta. Por si lo encuentran en cualquier otro texto, ya ustedes saben, síndrome medular. Eso es específicamente de tal porción del sistema nervioso central. Bien, este es un mini resumen de cuáles son los elementos que derivan de cada uno de los puntos que acabamos de mencionar. Bien, puente, protuberancia, mesencéfalo, metencéfalo. Lo que mencionábamos, telencéfalo para los hemisferios cerebrales y núcleos basales. Bien. Del diencéfalo para hablar de las estructuras que forman parte de ella, tálamo, hipotálamo, habla de la retina. Hablamos incluso de que formaba las paredes del tercer ventrículo, luego hablaremos sobre ese tema. Mesencéfalo y rombencéfalo para el metencéfalo, mielencéfalo, cada una de las estructuras. Quedamos de que la porción caudal de lo que era el mielencéfalo se relacionaba directamente con la médula espinal o lo que tenemos acá, spinal cord. Bien, de la misma manera, y esto es importante que lo tengan en cuenta, dependiendo las estructuras, o mejor dicho, cuál de los siguientes procesos se ve afectado durante el desarrollo del sistema nervioso central, vamos a tener 4 defectos principales. Vamos a tener los defectos de la neurulación, o mejor dicho, los defectos del tubo neural. Bien, que estos en general se clasifican en primarios y secundarios. Voy a mencionarlos de manera general, pero para que sepan, tienen una clasificación. Tendremos también los defectos de la proliferación neuronal. Aquí en los defectos de la proliferación neuronal vamos a ver algunos tipos de lesiones de manera general, como serían la microcefalia, la macrocefalia y la hemimegalocefalia, que es el crecimiento solamente de una mitad del encéfalo, por eso se llama hemimegalocefalia. Pero lo menciono por mencionarlo, que está dentro de ese grupo. Tendremos los defectos también de la migración de los neuroblastos. Eso es durante el proceso del desarrollo de los tejidos, como serán la lisencefalia. Tendremos la polimicrogiria. También tenemos otros defectos como la esquincencefalia, la macrogiria, pero no son defectos como que yo vaya a mencionar directamente acá, porque no encontré imágenes que hablaran directamente sobre ellos. Y los defectos
que tienen relación directa con la línea media, como serían, por ejemplo, los defectos o ausencia del cuerpo calloso o la holoprosencefalia, que son defectos directamente que están asociados a la línea media durante lo que es la división o el desarrollo de ciertos tejidos neuronales. Entonces, los defectos de la neurulación, o los que conocemos como defectos de la neurulación, son las malformaciones congénitas relacionadas directamente con el tubo neural, donde vamos a tener un grupo de condiciones conocidas como la anencefalia, encefalocele, mielomeningocele, bien, e incluso lo que es el síndrome de la médula fija. Estos defectos de la neurulación, los más comunes o los que más comúnmente tendemos a describir, son lo que es la anencefalia, la mielomeningocele, y generalmente son defectos muy asociados, la anencefalia, como por ejemplo, a la ausencia del cierre del neuropolo anterior, muy asociado a ciertas malformaciones congénitas, como serían el síndrome de Patú, que es la trisonomía del cromosoma 13, o el mielomeningocele, espina bífida, que están asociados directamente a una ausencia del cierre del neuropolo posterior. Estas ausencias del cierre del neuropolo posterior, y eso lo vamos a tener en cuenta para preguntar en clase, está muy asociado al uso de algunas sustancias, algunos medicamentos, principalmente aquellos relacionados con el ácido fólico, a la deficiencia de ácido fólico, que es una ausencia del cierre del neuropolo posterior. Y algunos defectos o malformaciones en el cierre en alguna parte que corresponde con el tubo neural. La anencefalia, como podrán ver, no es más que una ausencia del desarrollo de la calota, donde termina expuesto y muchas veces no se desarrolla directamente lo que es la masa encefálica, ¿bien? Esto es lo que conocemos como anencefalia. Hay muchas variantes, pero la más común descrita así directamente es esta. Anencefalia. Ausencia del cierre del neuropolo anterior. La condición más comúnmente asociada a ella, ¿cuál sería? La trisonomía del cromosoma 13. Hay otras condiciones, obviamente, pero es la directamente asociada a ella. Podemos incluso usar algunos medidores para esto, como la acetilcolinesterasa dentro del líquido cefalorraquídeo, la alfa-fetoproteína, que son algunas sustancias indicadoras, no necesariamente tienen que ser específicas, bien, de que hay algún problema o algún defecto. Son algunos marcadores para ver durante el embarazo si el niño viene con algún problema, algún defecto del desarrollo. No necesariamente tiene que ser este. Y los defectos del neuropolo posterior, como ya mencioné, que estaban asociados al uso principalmente de algunos medicamentos, algunos anticonvulsivantes, como serían, ¿verdad? Ausencia de ácido fólico, que es la vitamina B9, que principalmente se asocia a lo que es la espina bífida oculta, que no es realmente algo de qué preocuparse. Pero usted puede tener una meningocele o una mielomeningocele, que como podrán ver, la meningocele es cuando ese defecto en la ausencia del neuropolo posterior permite que lo que son las meninges y el líquido cefalorraquídeo estén por fuera de lo que es el canal medular. Ahora bien, la mielomeningocele es cuando usted tiene ese mismo defecto, pero con todo y la médula espinal por fuera del canal medular. Los pacientes con espina bífida oculta pueden vivir con eso. Un dato que tienen que tener en cuenta los que tienen mucho vello en la región lumbar del dorso,
puede ser un signo de que pudieran tener una espina bífida oculta, pero generalmente es un diagnóstico esporádico. Lo encontraron así porque por cualquier motivo se le hizo una tomografía. No tiene manifestaciones, es una condición asintomática que no compromete directamente o no facilita el defecto que se encuentra a nivel de las vértebras lumbares, no es lo suficientemente grande para que ni las meninges ni la médula espinal puedan salir de lo que es el canal medular directamente. Bien, aquí tenemos una mielomeningocele. Esta bibliografía la tomamos de Robbins, de Anatomía Patológica. Es un libro que tiene una sección de atlas, es muy importante. Atlas, sección de preguntas y libro como texto de referencia. También vamos a tener otros defectos que son directamente los defectos de la proliferación neuronal. Bien, que tiene que ver con la proliferación neuronal y de las células glía. Que dentro de estos defectos ya mencionamos que vamos a tener la microcefalia. Bien, este término generalmente se emplea muchas veces para describir una circunferencia cefálica muy pequeña. Esta microcefalia, muy asociada principalmente a lesiones dominantes o ligadas al cromosoma X, están asociadas a que una disminución en el desarrollo directamente de lo que es la calota no va a permitir o no va a facilitar que de la misma manera se desarrolle directamente un crecimiento de lo que es la masa encefálica. Por eso, en este caso, los pacientes con microcefalia tienden a tener ciertos déficits o discapacidades intelectuales, bien, cognitivos y demás. Podemos ver, generalmente hay una medida estándar para valorar la circunferencia. Su opuesto, que también pertenece a los defectos de proliferación, es la macrocefalia. Muchas veces se le llama megalocefalia, que se utiliza para describir, bien, una cabeza con una circunferencia bastante amplia. Los ventrículos generalmente pueden ser de tamaño normal y la corteza generalmente se encuentra muy pocas veces alterada, pero en este caso estos defectos no generalmente pueden traer consigo trastornos intelectuales, a menos que sea un síndrome muy específico. Pero hay un sinnúmero de condiciones que tienen macrocefalia, como por ejemplo el enanismo de la acondroplasia, los que son acondroplásicos, que generalmente también tienen macrocefalia y no tienen un déficit en su mayoría, por lo menos los casos que he visto, de trastorno intelectual o déficit intelectual. Bien. De la misma manera, vamos a tener otros defectos, más macrocefalias acá. Ya esto es muy severo, obviamente, ¿verdad? Dicen que es una macrocefalia directamente, pero puede estar asociado, ese crecimiento de la circunferencia puede estar asociado a muchas condiciones en el desarrollo. Después del parto, por ejemplo, asociado a algunas infecciones como la tosoplasmosis, la neurotosoplasmosis, también, por ejemplo, una hemorragia ventricular cuando no se le da vitamina K a la madre al niño durante o después de haber dado a luz directamente, aumenta el riesgo de que hagan hemorragias intraventriculares y eso puede producir una obstrucción del paso del líquido cefalorraquídeo y traer consigo un aumento en el tamaño o en la circunferencia. Pero no necesariamente tiene que ser la causa principal, pero es una de ellas. Bien, incluso pudiera decir que es la que más se ve de todas, que sea por condiciones obstructivas durante ese periodo. Otros defectos que vamos a tener son los defectos de la migración de los neuroblastos. Los efectos de la migración de los neuroblastos está muy asociado a una etapa crítica en lo que es la histogénesis, o sea, el desarrollo de la histología de estos tejidos, donde normalmente permite lo que es el desplazamiento de lo que son los neuroblastos y de los procesos gliares a través de lo que son las zonas ventriculares. Obviamente, vuelvo y repito, dentro de ese tejido va un líquido, hay unos ventrículos y por ahí pasan algunos elementos. Eso permite el proceso de migración durante ese desarrollo.
Cuando hay una ausencia o un problema, y vamos directamente a lo que nos importa, de la migración, vamos a tener algunos defectos, como ya mencionamos anteriormente, como la lisencefalia, que eso es el encéfalo liso. Vamos a tener otros defectos como la polimicrogiria, también como la macrogiria, que son defectos que están principalmente asociados a problemas en lo que es la migración. La lisencefalia, de manera general, como podrán ver, es una ausencia, y esto es una tomografía, tendríamos que compararla con una que conozcan normalmente. Vamos a verla con la polimicrogiria. Es una ausencia o una disminución de lo que son las circunvoluciones o los surcos, porque el encéfalo tiene menos circunvoluciones de lo que corresponde. Y generalmente se asocia a una disminución principalmente de algunas capas corticales, pero principalmente de la segunda y la cuarta capa de la corteza encefálica. Algunas condiciones muy específicas asociadas a la lisencefalia, como el síndrome de Miller-Dietrich o de Waller-Warburg, que son condiciones extrañas, sumamente extrañas, que yo realmente en mi vida he visto un síndrome de esos. Bien, creo que hay algunos de esos síndromes incluso que se describen hasta 2 o 3 casos cada 20 años. Muy ocasional. Bien, podemos ver lisencefalia, es el encéfalo liso, concepto. Bien, lisencefalia. La polimicrogiria, hablamos o hacemos referencia a un paciente con muchas circunvoluciones, o sea, con muchos giros y pequeños. Algunas condiciones, muy específicamente, pudiera asociarse, como por ejemplo el síndrome de desorden de atención con hiperactividad, pero ya para un caso como este caso que tenemos acá, que son bastante evidentes, el exceso, bien, de circunvoluciones y el tamaño pudiera llevar incluso hasta procesos convulsivos, que sería lo que más tendrían que tener en cuenta en este tópico, ¿bien? Y por último, tendríamos los defectos de la línea media. Los defectos de la línea media directamente se conocen como holoprosencefalia, como veríamos aquí, que es una malformación de la línea media que se debe a la falta de la segmentación del prosencéfalo. O sea, el mismo prosencéfalo que teníamos debe de segmentarse en telencéfalo y en diencéfalo. Cuando no se segmenta o no se divide correctamente este prosencéfalo, nosotros podemos tener algo denominado holoprosencefalia, que puede ser aislada o puede ser asociada a algunos síndromes muy específicos. Bien, el mismo PATU está asociado hasta cierto punto a ella. Y creo que la trisonomía del cromosoma 18, si mal no recuerdo, pudiera o no estar asociada. Habría que revisarlo. Bien, pero eso es una holoprosencefalia. Bien, un problema en la ausencia de la división de quién, del prosencéfalo. O sea que estamos hablando de los neuropolos primarios. Y estos son los fenotipos del B en adelante, esto es normal, que pudiera tener un paciente con holoprosencefalia, las características faciales que pudiera desarrollar. ¿Sí? Hasta paladar hendido, con labio leporino. También está dentro de los defectos de la línea media la ausencia o agenesia de lo que es el cuerpo calloso, que generalmente se acompaña con regularidad con otras anomalías genéticas del cerebro. Bien, porque lo que comúnmente se ha descrito sería eso, pero la agenesia del cuerpo calloso, o mejor dicho, el cuerpo calloso, que es este elemento que tenemos acá, que lo describiremos mucho con más relevancia en el segundo parcial, es lo que conocemos como una fibra de tipo comisural. Cuando hablamos de una fibra de tipo comisural, y más adelante lo detallaremos, segundo parcial, son aquellos tipos de fibras que comunican
un hemisferio con otro hemisferio. O sea, que la mayor fibra comisural que tiene, bien, el encéfalo es el cuerpo calloso. Bien. Se han descrito algunos casos, obviamente, de personas con ausencia del cuerpo calloso que aparentemente están normales dentro de lo que a la condición se refiere. Pero hay otros casos, obviamente, que donde se ha extirpado, en estudio en animales, que se ha seccionado directamente el cuerpo calloso y obviamente se tienden a ver o a notar varios cambios con respecto a las funciones correspondientes con cada hemisferio, tanto derecho como izquierdo. En este caso, en una vista superior donde seccionamos gran parte de la corteza en la porción parietofrontal, bien, podemos valorar todo lo que es el cuerpo calloso, que permite la comunicación entre ambos hemisferios. Vamos a encontrar otras fibras comisurales cuando hablemos o las describamos después. En este caso, aquí podemos valorar una ausencia, se supone que acá debería de estar el cuerpo calloso. Entonces, la ausencia del mismo es uno de los defectos que corresponden con los defectos de la línea media. Dado el corte que corresponde, tomografía, se supone que el cuerpo calloso debería visualizarse en este punto. Ellos lo describen así, pero se supone que el cuerpo calloso debería de verse por acá. Entonces ahí tenemos una ausencia del cuerpo calloso. Puede ser parcial, no necesariamente tiene que ser total, bien, del cuerpo calloso. Bien, y con eso nosotros tenemos todo lo que son los defectos y introducción básica de la neuroembriología. Bien, tener en cuenta para la próxima clase, y vamos a preguntar con detalles, lo vamos a dar tipo tarea, cuestionario para las clases, la revisión de los anticonvulsivantes que acababa de dejar en la lista. Quiero que de los anticonvulsivantes se sepan principalmente sus efectos adversos, lo pueden llevar en una tablita, un cuadernito, y la vitamina que le llegué a mencionar, que es la vitamina B9. ¿Bien? Ya más adelante les dejaré un listado correspondiente para que trabajemos las células o la neurobiología del sistema nervioso. Nada, chicos, éxito a todos. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, corrección, bien, por si acaso se revisan algo del texto, estamos a la orden para eso. Chao, chao.